Bien, bien, pues buenos días a todos. Bien, pues efectivamente en este grupo os vamos a, en este grupo de experiencias de monitorización de edificios, realmente participan 9 entidades de carácter oficial y 10 de carácter invitados o observadores o empresas. Estas entidades, como veréis, también puede que algunas, bastantes de ellas, participan en otros grupos de investigación, de los que hemos visto ya, y también en el grupo 4, que viene después de barrios, porque efectivamente la actividad de monitorización pues, aborda varios ámbitos, bastantes ámbitos, y no solo el de la edificación. Entonces, nada, a modo de repaso rápido, en este grupo de G3 de edificación, de las 9 entidades participantes, contamos con 2 grupos del Instituto de Eduardo Torroja, tenemos un grupo del CIEMAT, 2 grupos de la Universidad Politécnica de Madrid, el grupo ABIO y el grupo SCIE, el grupo TEP 130 de la Universidad de Sevilla, el grupo MAE de la Universidad de Castilla-La Mancha, el grupo SEM de la Universidad de Lleida y el Instituto Valenciano de la Edificación. En cuanto a las 10 entidades invitadas, observadoras o empresas, contamos con la participación del grupo de NEDI de la Universidad del País Vasco, de la Universidad de Zulia en Venezuela, de Sabia Arquitectura en la Universidad de Navarra, y 2 grupos de investigación de la Escuela Politécnica de Cáceres, de la Universidad de Extremadura. En cuanto a los observadores, tenemos 10, que son 2 grupos de la Universidad de Zaragoza, el grupo ITER, el Instituto Tecnológico de Energías Renovables de Tenerife, el grupo ARM de la Universidad de Almería, la Universidad CEU San Pablo y la empresa Inbiot Monitoring SL. Todos estos grupos de investigación trabajan en la monitorización de edificios, tanto residenciales como terciarios, sobre todo en cuanto a las últimas experiencias que nos han comunicado, y en este marco desarrollan actividades muy diversas, como la medición de gran diversidad de variables relacionadas con la demanda energética de los edificios, con el ambiente térmico, la calidad del aire y en algunas ocasiones con condiciones acústicas. También están recopilando mucha información sobre el consumo energético de instalaciones térmicas, de instalaciones de iluminación y de otros equipos que puedan existir en el edificio, como por ejemplo plantas generadoras de electricidad. También se está trabajando mucho en la recopilación de datos sobre el comportamiento de los usuarios en cuanto a cómo utilizan el edificio, o cuál es su percepción sobre las condiciones ambientales o sobre los niveles de satisfacción que perciben y que comunican y trasladan al equipo especialista investigador sobre el edificio en el que están desarrollando su actividad. También, en cuanto a la finalidad o objetivo de estas monitorizaciones, es muy variada. También lo habéis visto en las ponencias anteriores, que hay mucha variedad, ¿no?, de finalidades y de un poco el destino de estas investigaciones. Y en las experiencias últimas que nos han trasladado los compañeros de este grupo, pues trabajan mucho, por un lado, en perfeccionar herramientas de simulación de comportamiento energético de los edificios para identificar la brecha que existe entre lo modelizado y lo real, y también bastante en cuanto a caracterización de envolvente. También se trabaja mucho en analizar la incidencia en el consumo energético o en el confort de los usuarios de determinados materiales o sistemas implantados en los edificios. También hay muchos casos muy interesantes de analizar un edificio existente y en funcionamiento para tomar las decisiones de cara a una rehabilitación real que se va a proyectar en breve. O también para reorientar el comportamiento de los usuarios del edificio o reorientar el funcionamiento de los propios sistemas o equipos que pueda tener el edificio. Además de todas las investigaciones, se percibe muy claramente que no se pierde de vista el fin último, que es colaborar con la definición de elementos, instrumentos o estrategias dirigidas a mejorar el bienestar de los usuarios, su confort y protección del medio ambiente, sobre todo en el ámbito de ahorro energético. Bien, de las 19 entidades que conforman este GT3, 9 de ellas han presentado artículos para exponer sus últimas actividades en materia de monitorización de edificios y algunos de ellos nos han presentado artículos, todos muy interesantes, en los que de alguna manera presentan de forma general, mediante diferentes proyectos que han desarrollado últimamente, pues bueno, cuáles son sus actividades habituales especializadas en este ámbito. Y por otro lado, otros han optado por presentar artículos de algún proyecto de investigación en concreto, en un caso, bueno, pues muy reciente, fruto de algún proyecto de investigación reciente. Con lo que, bueno, hay algunos artículos de carácter más general, los veis, por supuesto, en la publicación, y unos muy concretos de experiencias concretas.
Los 9 artículos que os comentaba son estos, que los tenéis en el índice de la publicación y luego desarrollados cada uno en su ficha. Y bueno, pues lo importante de hoy es que veamos un poco el resumen de todo esto y que luego, perdón, podamos escuchar 3 experiencias en concreto. Mirad, a modo de resumen, lo que quería adelantaros es que en cuanto a las variables, ¿no?, que se trabajan en estas experiencias recientes, como veis, se trabaja mucho con variables relacionadas con el ambiente térmico. Hay medición de temperaturas, humedades, velocidad del aire, hay estaciones meteorológicas en bastantes de las experiencias presentadas. También se trabaja mucho con variables relacionadas con la calidad del aire, midiendo pues, CO2, compuestos volátiles, presencia de partículas, formaldehídos, etcétera. Digamos, lo habitual en este tipo de análisis ambientales de la calidad del aire. Y también puntualmente se trabaja con ensayos de medición de la estanqueidad de los edificios, termografías, medición de la radiación solar y condiciones de la instalación de iluminación. Hay una actividad importante también que acompaña a muchas de estas experiencias, que es el análisis de los consumos energéticos mediante el estudio de facturas, colocación de contadores, etcétera. Y también son frecuentes los estudios de la percepción de las condiciones ambientales por parte de los usuarios y su nivel de satisfacción, como os comentaba antes, y estudio del comportamiento de los ocupantes, ¿no?, respecto a cómo usan el edificio y las instalaciones que existen en el mismo para reorientar o analizar, bueno, pues unas mejoras en su funcionamiento. Como veis, digamos que de todas estas variables, las más frecuentes son las relativas al bloque de ambiente térmico y de calidad del aire, y por otro lado al bloque de consumos, de confort térmico y confort de los usuarios, simplemente a modo de destacar esta idea. En cuanto a los entornos monitorizados, se ha trabajado en edificios de viviendas, centros docentes, oficinas, centros hospitalarios, centros de investigación o laboratorios y algún edificio experimental. Como veis, los más frecuentes en los que han trabajado estos compañeros son viviendas, tanto unifamiliares como viviendas ubicadas en bloques plurifamiliares, edificios docentes y en oficinas. Estos son los ámbitos más frecuentes. En cualquier caso, bueno, lo más interesante será ver con más detalle alguna de estas experiencias y por ello, pues como os decía antes, hemos seleccionado 3 de los 9 artículos, no porque sean los mejores, que son todos muy interesantes, sino porque de alguna manera teníamos que seleccionar 2 o 3 para presentar en esta jornada y son los que, por un lado, hablan de experiencias en vivienda, en edificios residenciales y en edificios docentes, que bueno, hemos observado que es un poco lo más frecuente en cuanto a estas experiencias que nos muestran hoy. Por ello, a continuación van a intervenir 3 de los autores de estos artículos que se presentan. El primero de los artículos a presentar va a ser Metodología para la monitorización del edificio docente. La ponente es María Beatriz Montalbán Pozas, del grupo Compass y Robolab de la Escuela Politécnica de Cáceres. La segunda interviniente nos va a presentar el artículo de la experiencia del grupo AVIO de la Universidad Politécnica de Madrid en monitorización aplicada a un proyecto de investigación. La ponente será Elena Cuerda. Y por último, se va a presentar el artículo Monitorización del consumo de energía y ambiente interior en edificios de viviendas, que lo presentará Miriam Navarro del Instituto Valenciano de la Edificación. Sin más, doy paso a la siguiente ponente, que es Beatriz. Beatriz, adelante y muchas gracias. Muy buenos días a todos. Mi nombre es Beatriz Muriel. Beatriz Montalbán, por motivos personales, no ha podido acompañarnos hoy. Voy a presentar la ponencia, como ha dicho María Isobel, Metodología para la monitorización de un edificio docente, con el caso de estudio de la Escuela Politécnica de Cáceres. En esta comunicación hemos participado investigadores de 2 grupos de investigación, de Compass y Robolab, de la Universidad de Extremadura. Como punto de partida tenemos 3 necesidades fundamentales. La primera es el desconocimiento del edificio y su funcionamiento, para el que es necesario utilizar las tecnologías de la información y la comunicación, además de la participación del usuario, para transformar los edificios convencionales en edificios inteligentes. Para ello, se ha planteado una metodología que se ha llevado a cabo en la Universidad de Extremadura, en la Escuela Politécnica de Cáceres. Los proyectos involucrados en el desarrollo de esta metodología son 3. El primero de ellos fue Smart Polytech, en el que se instaló el sistema de sensorización y monitorización y se diseñó el primer sistema de información. Posteriormente, a través del proyecto SPIPublic,
se desarrolló dicho sistema de información y además se desarrollaron herramientas para implicar a los usuarios en el funcionamiento del edificio. Actualmente estamos trabajando en el proyecto InnoInvest, en el que estamos desarrollando la última parte de la metodología, que es el sistema de control. Esta metodología está diseñada de manera circular y al recorrerse de forma iterada consigue transformar el edificio y los hábitos de sus usuarios. La primera parte de la metodología es la definición del edificio, que bueno, es la parte que quizá más conocemos todos, con lo cual la voy a explicar un poquito más rápido, en la que intervienen los parámetros de clima y lugar, la envolvente del edificio, que en este caso tenemos 6, los sistemas y servicios en el que se han analizado los datos de facturas de consumo eléctrico en diferentes cursos académicos, consumo de gas natural y el consumo de agua. Además, se ha analizado el diseño interior de los diferentes espacios repartidos en las estancias de todos los pabellones de la escuela, la ocupación, teniendo en cuenta el número de ocupantes por año que ha ido disminuyendo, el perfil principal de usuario a través de encuestas y el uso y mantenimiento del edificio, que es de uso docente e investigación sin reformas importantes. Tras haber analizado los datos estáticos del edificio, pasamos a la definición del sistema de información, en el que se analizan los datos estáticos a través de una red de sensores, se comunican y almacenan dichos datos y se visualizan. Para ello es necesario diseñar unos requisitos del sistema, que debe ser de bajo coste, escalable y de código abierto, la red inalámbrica, ya que sería muy costoso que esta red fuese a través de cableado, y suministrar los datos en tiempo real que nos permiten actuar de una manera más inmediata. Los sensores deben colocarse estratégicamente en los diferentes espacios, plantas y orientaciones de los edificios. El sistema de visualización debe ser abierto para que todos los usuarios tengan acceso a estos datos. Además, se debe realizar un conteo real de los ocupantes en el que podamos observar dónde se encuentran dentro del edificio en cada momento. En la escuela tenemos instalada una red de 150 sensores, la mayoría de ellos inalámbricos, que están alimentados por baterías o conectados a la red eléctrica. Estos sensores miden diferentes parámetros como son temperatura, humedad, concentración de dióxido de carbono y consumos eléctricos de agua y gas. El sistema de información se define mediante sus dos elementos fundamentales, que son el back-end, que está compuesto por la infraestructura de virtualización, el almacenamiento de los datos, donde tenemos las dos bases de datos utilizadas, InfluxDB y Neo4j, los procesos lógicos y el bus de servicios Tato. Además, tenemos el componente front-end, donde se encuentran las aplicaciones de visualización de los datos de código abierto, entre ellas la plataforma Grafana y la red de sensores. Como ya he mencionado, esta plataforma Grafana es la que se ha utilizado para visualizar los datos, en la que se disponen de paneles que pueden ser customizados por el usuario para mostrar estos datos en tiempo real de diferentes formas, en gráficos y utilizando también imágenes de base. Una vez definido el sistema de información, pasamos a la tercera parte de la metodología, que es el análisis de todos estos datos, tanto estáticos como dinámicos, con el que posteriormente se definirán unas estrategias de mejora. Los datos analizados son referentes al edificio, que la mayoría son de sensores, consumo eléctrico, consumo de agua, condiciones interiores, además de la ocupación, y sobre los usuarios también a través de encuestas se han analizado los hábitos y la sensación de confort. En el consumo eléctrico podemos ver que las mayores horas de ocupación son en la mañana, coincidiendo con el mayor número de usuarios en la escuela, así como la baja densidad de ocupación y de consumo eléctrico los fines de semana. Los meses de mayor consumo son enero y febrero, y el consumo de agua presenta un patrón bastante similar al consumo eléctrico. También podemos destacar que a través de este sistema se consigue analizar las incidencias de altos picos de consumo durante un elevado periodo de tiempo, como vemos aquí en esta incidencia de marzo. En relación a las condiciones interiores, se ha analizado la temperatura y humedad en los diferentes espacios, donde se aprecia que no se consiguen unas condiciones de confort a pesar de utilizar equipos de climatización tanto en invierno como en verano,
Y sobre la concentración de dióxido de carbono también podemos ver que existen unos picos elevados en las altas horas de ocupación de algunos espacios, superando las 800 partículas por millón. Respecto a los usuarios, se ha analizado el número de ocupantes a través de la utilización de cámaras en las entradas de los edificios, el número de personas conectadas a la red Wi-Fi, y estos datos se han contrastado con un conteo observacional de las personas que había en el edificio en ese momento. También, a través de encuestas, se ha analizado la implicación de los usuarios en la participación de la gestión del edificio, donde podemos ver que la mayoría no siente que participen en dicha gestión, y además cuáles son los mejores canales de comunicación para recibir información sobre el edificio según los diferentes perfiles de usuarios. Y respecto al consumo de agua, vemos que tras analizar la actitud de los usuarios, la mayoría está dispuesta a cambiar sus hábitos para reducir el consumo. En relación a la sensación de confort, podemos ver que se hicieron encuestas preguntando a los usuarios en qué momento del día se encontraban en un determinado espacio, si estaban en confort y si se habían vestido acorde al tiempo que hacía en ese momento. Además de mensajes en Twitter para motivar a los usuarios a participar en estas encuestas. Una vez analizados los datos, se definen las estrategias de mejora, que pueden ser sobre el edificio, haciendo referencia al envolvente, actuando sobre sus huecos, instalaciones o sistemas de información, y además sobre el usuario, utilizando los diferentes canales de comunicación más adecuados en cada caso, actuando sobre la comunicación, información, persuasión y concienciación de los mismos. Una vez definido el análisis y diagnóstico, pasamos a la cuarta y última parte de la metodología, que es el sistema de actuación y control, donde se definen las actuaciones planteadas anteriormente. Estas actuaciones son sobre el edificio, mediante un sistema de alertas actuando en las instalaciones, y sobre los usuarios a través de campañas de comunicación y persuasión relacionadas con el consumo eléctrico, consumo de agua y las condiciones interiores. Para minimizar las averías se ha planteado un sistema de alertas, en este caso en el consumo de agua, que permite minimizar el derroche de agua durante un periodo elevado de tiempo, en el que se avisa a los conserjes de la escuela mediante mensajes de Telegram o email. Además, en el proyecto que se está realizando actualmente en Noinvest, estamos desarrollando la automatización del sistema de calefacción, además de la implementación de un sistema de ventilación mecánica. En relación a los usuarios, se pretende reducir el consumo eléctrico. Para ello se han llevado a cabo diferentes campañas utilizando pantallas donde se muestra el coste económico de este consumo, así como mensajes en Twitter indicando el consumo y haciendo referencia a mensajes de los objetivos de desarrollo sostenible para implicar a estos usuarios en el funcionamiento del edificio. Del mismo modo, en el consumo de agua se pretende reducir el consumo colocando carteles en los baños de la escuela informando sobre el coste y el derroche que supone cuando se produce una incidencia. Además de pantallas en las que se muestra los litros de agua que se han consumido en cada día, comparando con los litros por persona, así como del día anterior, tratando de motivar de forma personal a los usuarios del centro, además de mensajes en Twitter. En relación a las condiciones interiores, se pretende mejorar la calidad térmica del ambiente, mostrando en pantalla cuál es la temperatura y humedad relativa en cada espacio en tiempo real, así como mensajes en Twitter donde pretendemos que ese usuario se haga partícipe del correcto funcionamiento de la escuela, mejorando así la calidad térmica en los espacios. De la misma forma, en la concentración de dióxido de carbono se colocan pantallas avisando a partir de qué nivel de concentración deben ventilar y mostrando cuál es la concentración de partículas por millón en cada momento. Beatriz, estamos en el tiempo, por favor. Sí, termino diciendo que el sistema de control está ahora mismo en desarrollo. Vamos a actuar en el sistema de climatización mediante la implementación de válvulas termostáticas y un autómata en el sistema de calefacción, además de incorporar un sistema de ventilación que nos permite mejorar el confort y la calidad del aire, reducir el consumo adaptándose a los usuarios y mejorar la eficiencia del uso. Tras haber descrito la metodología, pasamos a definir los indicadores, que son una parte fundamental para que esta metodología pueda
iterar y pueda mejorar el rendimiento del edificio y los hábitos de sus usuarios. Y para concluir, me gustaría decir que, aunque la metodología está en continuo desarrollo, se puede aplicar en cualquier edificio público y tiene un bajo coste económico y que, bueno, si queréis saber más sobre el tema podéis leer la comunicación o hacer cualquier pregunta. Muchas gracias y espero haber sido breve. Bueno, pues buenos días a todos. Mi nombre es Elena Cuerda, vengo en representación del grupo ABIO UPM de la Universidad Politécnica de Madrid y la ponencia lleva como título Modifabit, la experiencia del grupo ABIO UPM en monitorización aplicada a un proyecto de investigación. El grupo ABIO UPM es un grupo consolidado de la Universidad Politécnica de Madrid que tiene más de 15 años de experiencia y está centrado su investigación en la arquitectura bioclimática, en la construcción sostenible y en el urbanismo ecológico. Las investigaciones de nuestro grupo abarcan distintas facetas, desde el urbano al desarrollo de soluciones constructivas innovadoras que den respuesta a la eficiencia energética y a la mejora del confort desde la sostenibilidad visto desde su más amplio sentido. Todos los proyectos que se han desarrollado, aquí en esta imagen podéis ver los que se han desarrollado en los últimos años, están intentando sobre todo paliar el incremento de los fenómenos extremos derivados del cambio climático y del aumento de la severidad climática, y todo ello exige su correcta evaluación para poder planificar cuáles son las medidas de eficiencia energética que estén de acuerdo con las condiciones climáticas futuras. En el ámbito más concreto de la monitorización, nuestro grupo cuenta con una amplia experiencia empleándola como herramienta de evaluación, tanto en espacios urbanos como en edificios, y esta experiencia acumulada nos ha permitido ponerlo en práctica en este proyecto Modifabit en el que estamos trabajando actualmente, que tiene por objetivo evaluar cuál es la incidencia de visualización de los datos y del contexto urbano en la modificación de los hábitos de uso energético en las viviendas. En esta presentación lo que voy a mostraros son los fundamentos teóricos, así como la metodología de monitorización que se ha seguido con el fin de que pudiera servir como referencia para futuras investigaciones. Se ha visto en distintas investigaciones que el consumo energético vinculado a la vivienda no solo depende de las características constructivas y tipológicas del edificio o de la climatología en la que se encuentra ubicado, sino que son los hábitos de los ocupantes y la forma en la que estos interactúan con el edificio uno de los factores que más repercusión tiene. Desde este punto de vista, la adopción de hábitos más eficientes y responsables en el uso de la energía son fundamentales para reducir los consumos energéticos, siendo estas las principales causas por las que habitualmente las estimaciones de ahorro energético no se suelen cumplir. Por lo tanto, para realizar un análisis más efectivo de los criterios a adoptar es necesario ampliar el conocimiento sobre la repercusión, por ejemplo, del contexto urbano y climático, sobre el intercambio de información con y entre los usuarios, el potencial de la interacción de los usuarios con el propio diseño del edificio y con el control de los equipos y el consumo en el hogar, con la amortización de los desarrollos tecnológicos actuales que existen tanto de medición como de visualización avanzada, y profundizar también en el conocimiento del perfil de uso, el perfil económico y el perfil social de los usuarios. Por tanto, en el proyecto Modifabit lo que se propone es una visión global del problema del consumo real de la energía asociado a los hábitos de los usuarios y a su contexto urbano mediante el estudio de casos reales. ¿Cómo se ha llevado a cabo este proyecto? Pues lo que se ha hecho es, se ha planteado un análisis comparado de viviendas y perfiles de hogares en 3 ciudades distintas, en Bilbao, en Madrid y en Valencia, para valorar cuál es la capacidad de los usuarios de modificar sus hábitos de uso y consumo, teniendo además en cuenta el impacto que tiene el contexto socioclimático de los hogares sobre sus consumos energéticos y las condiciones de habitabilidad térmica interior. Se han estudiado 4 escenarios distintos de información relativa al consumo energético y al confort de los hogares mediante la visualización de distintos niveles de datos. Estos 4 escenarios son el escenario número 1, en el que se están recogiendo los datos, pero los usuarios no tienen información sobre ello. El escenario número 2, en el que se pueden visualizar los datos de tu propia vivienda. El escenario número 3, en el que, además de ver tus datos, se te ofrece información de viviendas similares a la tuya para poder hacer una comparativa. Y el 4º escenario, en el que, con la información recogida, realizamos un asesoramiento a estos usuarios de cómo pueden mejorar las condiciones de confort y ahorrar la energía en su hogar. De este modo, se podrá evaluar y analizar
por perfiles de hogar y condiciones climáticas cuál es la capacidad de modificación de estos hábitos de uso de los hogares en función del nivel de información disponible. En el caso concreto de Madrid se ha analizado el efecto de la isla de calor, con la intención de que este estudio pueda servir como piloto que posteriormente pueda ser extrapolado a otras ciudades. Dada la importancia de este fenómeno en las ciudades, el primer criterio de selección que se ha utilizado es si las viviendas se encontraban dentro o fuera de este área. Para ello se ha utilizado este mapa que podéis ver, que está desarrollado en el proyecto Modifica, que ha desarrollado nuestro grupo y que finalizó hace un tiempo. Y en este se pueden ver las 20 estaciones de medición ICU, que son estos puntos negros, que son los medidores de isla de calor urbana, que se instalaron en Madrid, con los que se estudia cuál es la incidencia de la isla de calor en distintos puntos dentro de la ciudad. Sobre este mapa lo que se ha hecho es seleccionar una serie de viviendas que se encontraran dentro de la isla de calor, los puntos rosas, y por otro se seleccionaron otros en la periferia alejadas de este fenómeno. Respecto a la monitorización, dada la dificultad del acceso a las viviendas y las molestias que esto genera habitualmente en los usuarios, se optó por disponer una plataforma de visualización de datos online que, por una parte, facilitase la adquisición de datos en tiempo real, lo que nos permite adoptar medidas inmediatas en el caso de que alguno de los equipos fallara, y, por otra parte, permite a los vecinos tener información instantánea sobre sus consumos. Se utilizaron los equipos de Client Sol Energy, que es una empresa que cuenta con amplia experiencia en el desarrollo tanto de hardware como de software específicos en el campo de la monitorización, y se instalaron sensores, por un lado, de temperatura y humedad relativa interior, que están incluidos en esta pantalla, donde se pueden ver los datos. También se instaló un sensor de consumo eléctrico total, un transmisor para medir las pulsaciones en contadores de gas y tener así el consumo de gas, y se creó una red donde todos estos equipos centralizaban su información y estaban comunicados entre sí, gestionados por un gateway en cada una de las viviendas, que a su vez conectaba con la plataforma de visualización Energy Control Plus, es la que se puede ver en la parte superior de la imagen. Para el diseño del protocolo de monitorización y el montaje de equipos nos basamos en la investigación previa de proyectos que hemos desarrollado en el grupo, y estos protocolos se han llevado a cabo con el fin de tener los mismos o muy similares parámetros de montaje en todas las viviendas. Se han planteado 4 aspectos importantes. El primero de ellos es el registro de las mediciones, que en las 3 ciudades se han hecho cada 15 minutos. Respecto al montaje y la instalación de cada equipo, la instalación del gateway es obligatorio que esté conectado al router, por lo que tenía un lugar específico en cada una de las viviendas. El transmisor de electricidad y el transmisor de gas se adaptó a las condiciones de cada vivienda, porque las instalaciones en cada una son distintas. Y la pantalla del display que lleva el sensor de temperatura y humedad se ubicó en todos los salones, lo más alejado posible de las fuentes de calor y frío, de radiadores y de ventanas, y a una altura entre 90 y 150 centímetros. También se ha hecho durante el montaje un registro fotográfico para que en todas las viviendas la instalación fuera lo más similar posible, de cara a facilitar la comparativa. Y mientras estaba allí se hizo una comprobación del montaje in situ mediante el acceso a la plataforma de visualización para corroborar que la comunicación entre todos los equipos y el almacenamiento de las mediciones era correcto. En total se han desarrollado 3 campañas de monitorización, 2 en verano y una en invierno, en verano 2019 y 2020 y en invierno de 2020. Como acción complementaria se han planteado la realización de encuestas como método de validación, y en estas se han incluido distintas preguntas que nos facilitarán posteriormente el análisis de datos. Se han registrado cuáles han sido las condiciones constructivas de las viviendas, el perfil de los usuarios y sus condiciones socioeconómicas, el horario de uso de la vivienda, los hábitos de uso y consumo de cada núcleo familiar, y también se han incluido preguntas que nos permitieran valorar cuáles eran las expectativas de los usuarios en lo que respecta a la participación en cada una de las campañas del proyecto. En este momento nos encontramos en pleno proceso de análisis de toda la información recogida durante estas 3 campañas de monitorización, y esperamos en los próximos meses tener resultados y poder publicar toda esta información en revistas científicas. Los 15 años de experiencia del grupo de investigación NAVI-UPM en el contexto de la monitorización nos permiten ir avanzando y poniendo en práctica los aprendizajes adquiridos en cada uno de los proyectos realizados, y
Y la investigación en concreto del Modifabit nos ha permitido dar un paso más respecto a las campañas de monitorización que habíamos desarrollado previamente en el grupo y en concreto abrir una nueva línea de investigación específica sobre el comportamiento y los hábitos de los usuarios, ya que hemos podido comprobar la importancia y la repercusión que tiene. También el proyecto lo que nos ha permitido es determinar unos protocolos más concretos que nos aseguren un mejor funcionamiento de los equipos, la reducción de posibles fallos y la mejor interactuación entre los usuarios con los equipos de cara a la visualización de sus propios datos y la comprobación de su estado de confort en las viviendas. Y también hemos podido avanzar en la integración de los factores urbanos junto con los hábitos de uso para entender el comportamiento de los usuarios y los factores que llevan a tomar determinadas decisiones sobre, por ejemplo, cuestiones pues, tan básicas como cuáles son los horarios de apertura y cierre de las ventanas para la ventilación natural, que permiten, por una parte, que las simulaciones que se desarrollan sean más certeras, como ya se ha hablado previamente, ¿no? El tema de la calibración de los modelos de simulación, en la predicción del funcionamiento real del edificio, pero también las medidas de eficiencia energética y ahorro energético para que estas medidas tengan en cuenta un mayor número de parámetros y otros condicionantes que no se habían contemplado hasta la actualidad. Muchas gracias por su atención. Sí, vale. Vale, pues mi ponencia va es uno de los casos en los que vamos a presentar un proyecto específico, como ha comentado Isabel al principio de la presentación de este grupo. En este caso es sobre el proyecto AAA Reno, es un proyecto H2020 en el que están participando socios de 7 países diferentes y el objetivo que nosotros teníamos era proveer de una plataforma que ayude a los usuarios, que al final son los que van a ejecutar una rehabilitación de sus viviendas de cara a descarbonizar el stock de edificios existentes, de información que es más atractiva, más amigable y más asequible para ellos. Vale, bueno, no voy a entrar más en detalle en los objetivos en sí. Sí que me gustaría decir que voy a hacer un recorrido bastante rápido de las actividades que hemos llevado a cabo, pero que por supuesto estamos dispuestos a ofrecer información más específica. Dejaré mi email para cualquiera que tenga cualquier duda o información que quiera tratar más en detalle. Nuestro planteamiento en este proyecto era intentar abordar las barreras a la rehabilitación del parque de edificios residencial y sobre todo enfocarnos en las barreras informativas. Queríamos concienciar a los usuarios sobre la importancia de la rehabilitación, pero no solo eso, sino también ofrecer información sobre los beneficios que la rehabilitación puede suponer para ellos. No solo beneficios económicos y beneficios medioambientales en la sociedad, pero también beneficios sociales como son el incremento del confort en las viviendas o también la salud. Creo que son también temas que acaba de comentar Elena, que creo que hay que tener en cuenta a la hora de abordar lo que es la descarbonización de nuestro parque de edificios. No enfocarnos solo en lo que es el impacto medioambiental, que al final es difícil para los usuarios, sino también intentar venderlo de una forma que para ellos sea más amable. Vale, pues ¿por qué nos planteamos monitorizar en este proyecto? Al final lo que queríamos era tener información de edificios reales, poder comparar cuál era el comportamiento energético y el comportamiento ambiental de los edificios previo a una rehabilitación y post-rehabilitación, de modo que podamos demostrar cuáles son esos beneficios medioambientales y económicos, pero también que podamos cuantificar de alguna manera cuál es el incremento de confort en los usuarios que están viviendo en estos edificios. Y además podamos establecer rangos de confort para informar a los usuarios de en qué rangos se deben mover con respecto a la temperatura, con respecto a la iluminación y también poner un poco en cuestión si los estándares internacionales que definen rangos de confort térmico, acústico o lumínico son de aplicación en todos los contextos climáticos o podemos ir a unos rangos que sean más específicos para cada uno de los contextos climáticos. Vale, pues diseñamos el estudio de forma que podíamos involucrar a diferentes usuarios. En este caso hemos involucrado a 16 ocupantes de 16 viviendas distribuidas en diferentes países, por lo que las condiciones climáticas son diferentes.
Y lo que pretendíamos era, pues como he comentado anteriormente, por un lado, establecer los rangos de confort para cada una de estas situaciones y además poder establecer relaciones entre los parámetros energéticos, los parámetros medioambientales y el confort y la salud de los ocupantes. Por supuesto, teníamos un protocolo de monitorización común, también alineado con las experiencias que se han presentado antes, en las que se definían pues el intervalo temporal en el que recogíamos las medidas, los tipos de equipos que se han usado, cuál debería ser la tolerancia, los tiempos en los que se iba a monitorizar. Por ejemplo, os he dicho antes que había una campaña que era previa a la rehabilitación, que es la que hemos ejecutado actualmente y planteaba una monitorización en invierno y una monitorización en verano para tener en cuenta las diferentes condiciones climáticas. Recogíamos los datos en este protocolo. Aquí también podéis ver cuáles son los edificios que seleccionamos en cada uno de los países y cómo en este protocolo caracterizábamos los edificios para tener todos los datos controlados de cara a poder comparar. Estos son datos de la comparativa de los edificios y también definíamos qué parámetros eran obligatorios medir en todos los edificios o qué parámetros eran voluntarios. Hemos medido, como he comentado, confort térmico, parámetros térmicos, lumínicos, acústicos y calidad del aire. Ahí podéis ver también si las series eran temporales o puntuales y cuál era la unidad. Teníamos acceso también, todos estos datos estaban medidos por sensores que estaban conectados a una plataforma de acceso online en la que podíamos seguir cuáles eran todos los consumos o todos los parámetros ambientales y además también podíamos detectar si había fallos en los sensores si no estaban tomando datos. Los datos que en principio iban a una tabla Excel, después se han incorporado en una base de datos estructural SQL en Postgres, de modo que ahora os enseñaré lo que nos permite hacer automáticamente para representar información que es más amigable para los usuarios de forma automática. Vale, lo que podemos analizar con estos datos, pues ya lo he comentado un poco y no voy a entrar porque es mucho texto y lo veremos en detalle aquí. Con respecto a la energía y a la calidad ambiental, podríamos obtener primero datos descriptivos, o sea, cómo es la situación con respecto a los diferentes parámetros, pues podéis ver la energía, temperatura, humedad relativa, iluminación, CO2 y valores medios, máximos, mínimos, la desviación típica y un valor que creíamos que era muy importante, que era enfatizar cuando los parámetros estaban fuera de confort. Por ejemplo, podéis ver que la temperatura estaba en rangos fuera de confort en un 94% del tiempo, lo que es muy importante. Estos son datos para el caso español. Y además también podíamos acceder, como veis debajo, a gráficos en los que podemos ver una evolución dinámica de cada uno de los parámetros. También hemos monitorizado los datos de salud y confort medioambiental, no lo he dicho anteriormente, pero en este caso lo que usábamos eran estudios de diario en los que el ocupante rellenaba cada vez esta encuesta 2 veces durante una semana y podíamos identificar los valores de los síntomas y también los estresores físicos, aire, ruido, luz y polvo. De esta forma, después podíamos analizar, que es lo que vamos a hacer ahora, un análisis bivariante entre lo que son, entre diferentes tipos de parámetros, entre energía y parámetros ambientales, entre parámetros ambientales medidos y el confort percibido por los propios usuarios, diferentes tipos de hipótesis. ¿Qué es lo más importante de esto? Pues que nosotros lo que intentamos es desacoplar el consumo de energía del confort, o sea, que un consumo mayor de energía no signifique un confort mayor. Por eso, a través de los datos, lo que queremos comprobar es que cuando una rehabilitación ocurre y haya una reducción del consumo energético, este confort no disminuye y, por supuesto, medir también si logramos que se incremente. Esto es algo que lo hemos hecho de modo preliminar porque solo hemos hecho el análisis previo, pero que seguiremos investigando tras hacer una medición posterior a las rehabilitaciones de los 6 edificios. Vale, en los siguientes pasos lo que queremos hacer es integrar estos datos en información, como he dicho antes, que es atractiva para los usuarios. Tenemos varias herramientas. En esta, por ejemplo, es una que está más orientada a una versión profesional, o sea, a un arquitecto, a un ingeniero,
que tiene un control más exhaustivo de los temas de los que estábamos hablando y cómo puede usar estas etiquetas que están basadas en el rendimiento energético y en la calidad ambiental para vender las rehabilitaciones de una forma más amigable. También tenemos la visión de usuario, que se puede hacer directamente a través de una encuesta y que también se puede conectar con los datos que habían sido medidos en la vivienda. De modo que nos lleva a información, paso rápido, aunque lo podéis ver después porque tendréis la presentación, a etiquetas que son más amigables para los usuarios y que además están conectadas con recomendaciones específicas dependiendo del tipo, dependiendo del confort o de la energía que de tu evaluación específica. Luego estas recomendaciones están adaptadas. Vale, y el último paso sería integrar todos estos datos en una plataforma para que todos los usuarios puedan conectar a ella. Vale, no sé si he entrado en tiempo. Eso es todo lo que quería comentaros y, por supuesto, abierta a cualquier pregunta.